Buenas tardes, tutor Engler. A continuación presentaremos el video correspondiente a la fase 2. En el presente participaremos los estudiantes Marco Colorado, Andrea Piñeros y Karen Ortiz. En cuanto a la compañera Shirley Villarraga, pese a que tratamos de comunicarla por diferentes medios, por WhatsApp y teléfono específicamente, no logramos que cumpliera su rol y no logramos que aportara en este video, dado que nos indica que se encuentra fuera de su casa y pues no participará del video. Sin embargo, dejamos a su total discreción el tema de la calificación. Bueno, a continuación, introducción. Buenas noches. Introducción. A continuación se dan a conocer conceptos contables, tales como definición de la contabilidad, fundamentos de la contabilidad, clasificación y naturaleza de las cuentas, partida doble y soportes contables, activos, pasivos, matrimonio, ingresos y gastos. Perfecto, bueno, aquí les contamos un poco de los objetivos que desarrollamos en este trabajo. El objetivo general para todos fue realizar esta presentación en PowerPoint de cada uno de los temas contables mencionados dentro de la introducción. En cuanto a objetivos específicos, tenemos leer los conceptos contables, que era un tema individual que cada uno debía revisar, indagar a detalle los conceptos contables en guía, que fueron los que nos dividimos, y comprender las temáticas recomendadas. Buenas noches, mi nombre es Marco Colorado y voy a explicar qué es la definición de contabilidad, la cual es una ciencia que se encarga de medir los ingresos, los gastos de una empresa para saber cómo va económicamente. Al obtener esta información podemos sacar unas conclusiones tanto para el departamento contable como para el departamento de gerencia, y ahí se puede ver el balance general, el estado económico de la empresa y qué medidas se pueden tomar para hacer que vaya mejorando mucho más. En cuanto a la contabilidad, nos ayuda a registrar, a clasificar, a hacer una interpretación de todo lo que ocurre en la empresa en cuanto a los movimientos económicos. Hay contabilidad general y hay una contabilidad analítica. Este tipo de contabilidad, la que es general, nos ayuda a mostrar la situación del patrimonio de la empresa. Y la contabilidad analítica es la que nos ayuda a sacar análisis y costos para tomar unas decisiones en cuanto a lo que debemos mejorar en las líneas activas de las empresas. Los fundamentos de la contabilidad se dividen en 5. Los objetivos, que es el principal, que es suministrar información financiera y mantener informados sobre la situación económica de la organización. Asimismo, por medio de esta información será más viable tomar decisiones y estrategias. La segunda son los usuarios de la contabilidad. Son las personas que por algún motivo necesitan información de la empresa. Existen los usuarios internos, que son los que forman parte de la empresa, y los usuarios externos, que no hacen parte de la empresa y normalmente son administraciones públicas. El tercero es la clasificación, que dependiendo del capital o actividad, se pueden dividir en 2 partes, según el origen de la capital, que sería privado o particular, que son el registro de las transacciones de la empresa particulares, oficial o gubernamental, que son registros contables con relación al Estado. Y la segunda clase de la actividad es comercial, que es el registro de operaciones de compra y venta, servicios, registros operacionales de ventas o prestación de servicios. En la industria o de costos, se registros operacionales de elaboración o fabricación, también la bancaria, registros operacionales de prestación de servicios monetarios, agropecuaria, registros operacionales de agricultura o ganadería. Cualidades de la información contable, que es clara y comprensible, relevante y útil, pertinente, confiable y comparable. Los conceptos básicos de la contabilidad.
Para realizar una correcta contabilidad es necesario conocer los siguientes conceptos. Balance de la situación, que es un informe que permite conocer activos, pasivos y matrimonios de una cuenta. Las cuentas de pérdidas y ganancias, que permite conocer todos los ingresos y gastos obtenidos. La memoria, que se refleja los resultados y los logros de una empresa. El estado de cambios en el patrimonio neto, que es el que permite evidenciar los movimientos que son de la partida del patrimonio neto o de forma detallada, y los estados de flujo de efectivo, que manifiestan el impacto que ocasiona las actividades de una empresa. Los principios de la contabilidad según las NIF. Los principios de reconocimiento, que son los que manifiestan el desarrollo y la incorporación de los hechos económicos en la contabilidad, haciendo referencia a cualquier cambio en los recursos. Los principios de medición, que son el principio del costo histórico y el valor razonable. Los estándares mundiales para la presentación de los reportes financieros necesitan que la contabilidad se elabore sobre la base del comienzo del precio histórico y que varias partidas sean ajustadas al costo razonable. Y los principios de revelación, que ésta da cumplimiento a medidas de los estados financieros, las notas e información suministrada por la empresa. Perfecto, bueno. A continuación, clasificación y naturaleza de las cuentas. En esta tenemos dos grupos, una que son las cuentas reales, que en ella está todo el tema de activos, que aquí, bueno, encontramos los que son tangibles y los que son intangibles. Encontramos todo el tema de pasivos, que son como, por decirlo así, las deudas con las que cuenta la compañía, y el capital, que en él hace parte todo el tema de oficinas o de infraestructura de la compañía. Bueno, la otra son las cuentas nominales, que dentro de ella está todo el tema de ingresos, que es lo que se refleja por el resultado de la actividad económica, el costeo, los costos, perdón, que es generar un activo que sea un beneficiario económico de la empresa, es decir, que sea utilizable para una nueva venta, por decirlo así. Gastos, se reflejan los egresos o salida de dinero. Esto es como básicamente lo que no tendría retorno, de alguna manera llamarlo así. Naturaleza de las cuentas. Bueno, aquí les muestro un breve ejemplo. Está el artículo al que se llama esta reglamentación. En esta está la clase, perdón. Está la clase que se diría en un solo dígito, que la encontramos aquí, 1, activos, y clase de cuenta. Grupo, que son 2 dígitos, disponible, y el grupo. Bueno, cuenta sería los 4 primeros dígitos, y subcuenta los 6 primeros dígitos, que sería esta, bancos nacionales y subcuenta. Perfecto, bueno, en este tipo de cuentas se registra de la siguiente forma, según su naturaleza. Bueno, aquí encontramos la clase, en esta parte, y el tipo de cuenta. En este encontramos activos, que son un débito, pasivos, que su naturaleza es un crédito, patrimonio, ingresos, gastos, costos de ventas y costos de producción, que serían un débito, cuentas de orden, deudoras, que son crédito, y cuentas de orden acreedoras, que son débito. Bueno, esto es un breve resumen según las actuales normas NIF, que es dentro del marco de lo que se deben presentar la renta y todo este tema. Hace referencia al nombre de la cuenta que se va a utilizar para registrar una determinada operación. Teniendo en cuenta esto, un ejemplo claro que nos dan es: si la entidad va a realizar una consignación, esta transacción se registrará en la cuenta equivalente de efectivos, es decir, bancos. Débito, pues se registra la operación al lado izquierdo de la cuenta, que representa los ingresos que hay en la entidad. Crédito se registra al lado derecho de la cuenta, representa todo lo que sale de la entidad. Saldo, aquí se determina la diferencia entre deber y haber, es decir, débito y crédito. Sus elementos según las NIF, bueno, era básicamente lo que les contaba anteriormente, hace referencia al nombre de la cuenta que se va a utilizar. Según el estado de resultado integral, bueno, aquí encontramos nuevamente todo el tema de cuentas nominales, pero aquí dan una especificación, que se llaman así porque al final del periodo contable se cierran,
Dando inicio al siguiente periodo contable, un saldo inicial en cero, allí encontramos los siguientes cuentas: ingresos, gastos y costos, que se ven reflejados de manera diferente en cuanto a relaciones de aportes y financiación. Perdón. Otro resultado integral es el ORI, que es en donde se representan las ganancias o pérdidas que no son reconocidas por el periodo contable. Estos componentes son revelación en propiedades, planta y equipo, instrumentos financieros reconocidos, inversiones realizadas en el extranjero, inversiones en asociación. Bueno, para resumir, digamos que en cuentas patrimoniales son activos, pasivos, patrimonio neto, son, por ejemplo, en activos, los bienes y los derechos, que están, por ejemplo, en bienes, la mercadería, las instalaciones, los rodados o la infraestructura, por decirlo así. En activos, que son los derechos, están, por ejemplo, los deudores o los documentos a cobrar. En el tema de pasivos encontramos las obligaciones, que son, por ejemplo, los proveedores. En patrimonio neto es todo lo que tenemos actualmente en ganancia, por decirlo así. Cuentas de resultados son cuentas de ganancia, alquileres ganados, ventas, bonificaciones ganadas. Cuentas de pérdida son todo el tema de fletes, sueldos, servicios públicos. Entonces, ya para profundizar un poco en el manejo contable, se debe utilizar el esquema de partida doble. La partida doble consiste en anotar 2 veces un valor contable en los diferentes registros, ya sea libro mayor, libro diario, hojas de cálculo. Y lo que se hace es que lo que se anota en el haber también se debe anotar en el deber. Esto genera un balance para que siempre las cuentas estén ajustadas. Las cuentas siempre deben estar en cero. Eso es un principio de la contabilidad y por eso se le considera partida doble. Se puede anotar en 1, 2 o 3 cuentas, dependiendo, pero siempre lo que haya en el haber tiene que estar exactamente con el deber, en ceros. La partida doble puede incluir diferentes documentos como como el recibo de caja, la consignación bancaria, los comprobantes de depósito, los cheques, los pagarés, caja menor, caja mayor, libros diarios. En cualquier documento contable se puede incluir la partida doble, porque todo lo que se pueda contabilizar en cualquiera de estos documentos se puede agregar. La partida doble viene de más o menos del siglo XV, con un señor que se llamaba Fray Bartolomé. Lo buscamos. Se llama Fray Luca Bartolomeo. Él empezó en una tesis. Fue uno de los primeros que empezó a escribir sobre estos manejos contables, y lo utilizó en los libros diarios, en los libros mayores, en los libros de balance, lo utilizaba también en los inventarios, y él siempre explicaba que para que las cuentas dieran ajustadas, tocaba anotar en el haber y en el deber. Entonces se empezó a considerar como una práctica común para que todos hicieran lo mismo, y eso llevara a que siempre la contabilidad se ajustara. Por eso un símbolo de la partida doble es como una balanza, que siempre tiene que estar equilibrado. Aquí vemos un ejemplo muy sencillo. Es cuando se va a consignar un valor. Ese valor tiene que salir de la caja. Entonces, en este caso es la cuenta 1105, entonces el dinero sale de la caja, en este caso son 100,000 pesos, y ese dinero tiene que ingresar al banco. Entonces, el dinero sale por la cuenta crédito o por el lado crédito, e ingresa al banco por el lado débito. Entonces, los créditos como los débitos, tanto el haber como que siempre
La partida doble se va a utilizar en cualquier documento contable que manejemos. Perfecto. Entonces ahora continuamos con cuentas nominales de resultado transitorias. Bueno, aquí encontramos los activos que representan los bienes y derechos económicos de la empresa. Se clasifican en activos corrientes, activos no corrientes y otros activos. Aquí entendería todo el tema de maquinaria, que serían los temas corrientes, los no corrientes que serían por no ventas o no actividad económica de la compañía, y otros sería por temas de archivo o algo similar. Pasivo consiste en las deudas que la empresa posee recogidas en el balance de situación, en pasivos corrientes, pasivos no corrientes y otros pasivos. También el tema del patrimonio son los recursos que los socios o propietarios han invertido en la empresa, que sería en este punto el capital autorizado, capital suscrito, superávit, reservas y utilidades. En las de resultado transitorio se encuentran los ingresos, los gastos y los costos. Los ingresos es corriente real de las operaciones de producción y comercialización de bienes, prestación de servicios u otro tipo de operaciones. Están los ingresos operacionales y los ingresos no operacionales. En los gastos representan las salidas de dinero tanto de operaciones normales de la empresa como extraordinarias partidas de gastos especiales, que son los gastos operativos de ventas, los gastos financieros y los gastos no operacionales. En los costos representan las compras tanto de mercaderías para la venta como de materias primas, empresas manufactureras. Las principales cuentas son compras, devoluciones en compras, descuentos en compras, gastos de importación y los gastos aduaneros en compras. Bueno, entonces ya para finalizar, vemos que las conclusiones que nosotros como grupo plasmamos en nuestro trabajo y que vamos a empezar a implementar con base en el curso y en la carrera, es que debemos tener en cuenta la naturaleza y la clasificación de las cuentas. Al obtener esto, entonces podemos ingresarlo más fácilmente al software, a los diferentes tipos de software contable, para que podamos cumplir más fácilmente con las reglas o las normas NIF. Entonces, al utilizar este tipo de naturaleza y de clasificación, pues vamos a ser un poco más hábiles en el manejo de estos softwares contables. También lo otro que vemos es que profundizamos en el ciclo contable para obtener unos estados financieros, y con base en estos estados financieros, la contabilidad nos arroja la situación económica de una empresa, y con eso podemos sacar conclusiones del estado de patrimonio, de todas las ganancias y pérdidas que tengan los socios, y también para arrojar resultados a entidades que deseen ver el manejo contable de dicha empresa. En cuanto al manejo de ciclo contable, entonces podemos ver que hay que registrar siempre las transacciones en un libro diario, en los libros mayores, tenemos que hacer balances de comprobación, tenemos que utilizar hojas de trabajo, y todo esto llevarlo a los estados financieros, que es donde verdaderamente miramos cómo va la contabilización, para presentar en determinados tiempos que la empresa o las reglas contables nos pidan, ya sea cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, cómo va la contabilidad. Entonces, debemos cumplir con esos ciclos contables, con esos manejos y esa forma de registrar la contabilidad. Perfecto. Bueno, compañero, acá me gustaría hacer una acotación, dos conclusiones, una que había realizado la compañera Karen, que no se incluye acá.
al realizar, ella nos indica, al realizar la actividad anterior se logra comprender los conceptos correspondientes de la economía, su aplicación y funcionalidad. Se puede afirmar que la contabilidad es la ciencia encargada de examinar, medir y organizar el patrimonio de las organizaciones. La contabilidad es indispensable para el correcto desarrollo de cualquier negocio o empresa. Otra conclusión partida por nuestro compañero Marco es: la contabilidad nos ayuda a mostrar la información financiera de la empresa, sea para el público interesado o para los socios, determinando qué tanto aumenta o disminuye el patrimonio. Con base en la información suministrada, podemos tomar medidas que ayuden a mejorar la situación financiera de la empresa. A continuación, adjuntamos algunos links de las bibliografías donde consultamos los conceptos investigados. Muchas gracias por su atención.